Los comentarios emitidos en este episodio representan únicamente el punto de vista de los invitados, basados en sus experiencias, talento y trayectoria profesional. Querido Jorge Polanco, gusto en saludarte. Gracias por venir, gracias por atender la invitación. Sé que estás de pasada por Houston, estás teniendo compromisos con la música y bueno, tienes la agenda bastante activa, ¿no? Jorge Polanco es un gran músico para mí, un amigo, un hermano que considero yo que es uno de los, para mí, el mejor exponente del cuatro venezolano al día de hoy. No solo lo digo por tus capacidades, lo digo porque para mí eres uno de los mejores cuatristas solistas, acompañantes, concertistas. O sea, tienes como que un abanico de virtudes en tu carrera y en tus haberes. Jorge Polanco, mi concepto, es una de las personas que siempre lo digo cuando te veo y donde estoy. Eres una de las personas que me ha enseñado el mundo de la música, la industria. Me ha relacionado con personas importantísimas. Me ha ayudado a hacer quizás los proyectos más importantes de mi carrera, ¿no? Hermano, por favor, con mucho gusto. Tu profesionalismo, imagínate. Eso, yo creo que la gente tiene que reconocer esas cosas, ¿no? Eso es importante. Sí, hoy en día es muy importante ser agradecido, tener esos dones de amistad. Y creo que en la música anteriormente hubo muchas, quizás, barreras de disqueras y que hacían las colaboraciones que hoy sean un poco más difíciles, ¿no? Sí. Pero hoy todo es muy personal, pues, y debemos estar todos unidos y en pro de que cada quien... Ojalá todos pudiéramos hacer música juntos. Sí. ¿Verdad? Eso sería genial. Ideal. Sí. Jorge, como dije en este intro tan informal, pero bastante cálido, ¿no? Sí, señor. Yo he conocido pues a través de la amistad y el tiempo la música y siempre he pensado o pensaba que el cuatro no era tan complejo como aprendí a verlo. Y siempre conversamos de que el cuatro está en la casa de los venezolanos como el pan en la mesa, ¿no? Así es. Tenemos una información original yo creo que todo el mundo ha tenido algún encuentro en algún momento de su vida con un cuatro venezolano. Hablemos los venezolanos, ¿no? Pero durante ya creo que 40 años de carrera, sí, has sometido al cuatro a pruebas extremas con géneros, con fusiones de sonido. O sea, has dedicado tu vida al instrumento y a la sonoridad que emana, ¿no? Ese instrumento y la ejecución. Este puede ser un episodio espectacular para Venezuela, para todas aquellas personas que hoy día también tienen un cuatro en la casa, ¿no? Así es. Bienvenido a La Pradera Latin Market. Como ustedes pueden ver, te podemos surtir de todos sus productos venezolanos. Tenemos localidades en Miami, tenemos localidad en Orlando, tenemos localidad en Katy, Texas. La Pradera Latin Market, donde la tradición cobra vida. Cuéntanos sobre el cuatro. Queremos saber sobre la música, cómo ha sido tu carrera, cuál ha sido tu influencia. Vamos a conversar sobre la música, ¿no? El cuatro es un instrumento, por supuesto, que viene desde su variación de la guitarra renacentista. La guitarra renacentista es la gran mamá, pues, de todos los instrumentos de cuerdas, cordófonos, que llegaron con la colonización y se fueron regando por toda Latinoamérica. En todos los países tenemos instrumentos de cuerdas, que son familia todos, con algunas variaciones en cantidad de cuerdas, variaciones en afinación, en formas a través de los años. Pero el cuatro en particular es un instrumento con grandes posibilidades melódicas, rítmicas, armónicas, que lo hacen distinto a otros. Y en Venezuela es parte fundamental del folclore, de las expresiones folclóricas que se dan en todos los estados. Eso tampoco ocurre en otros países. El cuatro es parte, como lo dije, fundamental de la columna vertebral de todos los géneros
folclóricos que se dan en Venezuela. Se toca desde el Zulia hasta el Oriente, hasta Guayana, está el 4 presente. Y eso es muy importante porque encierra mucha historia, muchas formas de ejecutar, que a través de los años se van perdiendo un poco porque esos exponentes se van de este plano y algunos dejan información, otros no. Y las nuevas generaciones, por supuesto, no toda tienen quizás, para mi concepto, un bajo interés en conocer a fondo el folclore, las expresiones folclóricas, por quererse poner la moda de otros géneros que vienen de afuera, que tú me conoces, soy un adicto a escuchar todo. Yo paso todo el día escuchando todo tipo de música para informarme. Pero creo que siempre he sido un defensor, y lo voy a seguir siendo hasta mi último día, del folclore venezolano y latinoamericano. Eres oriundo de Maracaibo. De Maracaibo, del pleno centro. La tierra del sol amado, ¿no? Yo nací al lado de la Basílica, en el Hospital Chiquinquirá, ahí en el Saladillo. Qué bueno. Sí. ¿Cómo comienza Jorge Polanco? ¿Cómo fue el primer encuentro con el instrumento? ¿Cómo, digamos, consciente? Sí. ¿Ya a qué edad? ¿Cómo fue todo ya, eso? Ya yo antes de los 5 años, yo tocaba y cantaba varias canciones al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente vengo de una casa donde fue lo que vi. Mi padre es cuatrista, muy buen cuatrista, acompañante de sus propias canciones. Mi papá interpreta el folclore del Zulia, no solamente la gaita, ¿no? Sino la danza, el bambuco, la décima, esas expresiones que se dan en pueblos de aguas en el Zulia, ¿no? Mi madre también cantante, de una familia por parte de mi mamá, muy musical. Mi abuelo era un guitarrista increíble, el cual fue mi primer... él y mi papá me ayudaron mucho a entender a su manera, porque no son músicos estudiados, simplemente a regañones o con caras por aquí, a que persiguiera siempre las canciones desde niño. Me tocó acompañar a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a mis tíos. Todos ejecutan, todos cantan de parte de mi mamá. Y eso me hizo crecer en un ambiente de mucha información, de canciones musicales desde niño, y a conocer este maravilloso instrumento. Ya cuando yo llegué en mi casa, como se hacían muchas tertulias grandísimas en cantidad de gente, musicales 100%, y no había prendido ningún tocadisco ni nada de eso. Eso era toda la noche cantando y tocando. A mi casa frecuentaba músicos profesionales que hacían carrera, Víctor Alvarado, Germán Laguna, son grandes cantantes del Zulia, gaiteros. Y yo me ligué muy rápido a lo profesional. Ya cuando yo llego a tocar con el grupo Candela, que es un grupo de una escuela folclórica importante del Zulia, llego a un encuentro. ¿Qué edad tenías? 5 años. 5 años. Sí, sí, exactamente 5 años. En el 85 yo empecé a tocar en mi concierto en el Bellas Artes con un solo pueblo. Y habían grandes figuras dentro de un solo pueblo que hoy en día conservo una amistad hermosa con Ismael Querales, con Francisco Pacheco, con Che Hurtado estaba ahí, estaba Juan Correa, Sorena Valdivieso, mucha gente, íconos de la parranda central de un solo pueblo, que fue una escuela para mí. Ya yo toqué en ese concierto 4, en el Teatro Bellas Artes, canté varias canciones con un solo pueblo. Ya, pero con 5 años ya tú estabas, hablemos profesionalmente... Sí, preparado. Preparado, y ya estabas trabajando. Sí, desde ahí comenzó mi labor en esto, ¿no? Con el Candela, con un solo pueblo, con Serenata, que iba mucho a Maracaibo. Tuve un encuentro que nunca se me olvidará con Ali Primera, en un concierto en la sala de la Universidad del Zulia. Creo que eso era Humanidades, no me acuerdo si era Ciencias, algo así. Yo toqué esa noche una canción, yo cantaba un San Rafael, que es un género llanero. Lo tocaba y lo cantaba. Y yo me acuerdo que después que yo terminé de tocar eso, siempre lo cuento, Ali me cargó
y me tenía de esta forma. Y ahí era alto, sí. sí. Y yo estaba mirando el piso como si me fuera a... se lo recuerdo El vértigo. el vértigo que me dio en ese momento. Pero ya ahí tenía exactamente 5 años y tuve la dicha de crecer en esa familia, de comenzar muy joven. Pero el decir yo siempre, no, yo he tocado con tantos artistas y con personas que son leyendas, a mi edad fui muy afortunado de poderlo vivir. Tu primer dinerito como tal, como ingreso, ¿crees que fue cerca de esa edad? Sí, ya mi papá, que fue siempre mi gran aliado, por supuesto con mi madre también, pero mi papá fue el que siempre estuvo conmigo. ¿Te manejaba? El que viajaba conmigo, el que estaba en todo eso, sí. Yo tuve varias etapas de percibir ingresos en el Candela pequeño. Después yo llegué a hacer música mexicana. Canté en un mariachi. En ese momento, en el Zulia, había una fuerza increíble de ese género. Había un mariachi muy bueno. Yo canté un año completo con un mariachi allá. Y eso fue un trabajo fuerte para mí. Y me encantaba. Y ahí hubo muy buena entrada de dinero. Después pasé a agrupaciones gaiteras y siempre he estado desde ese momento ligado a lo profesional. Tu contacto inicial nunca, no fue con la gaita, sino con géneros, como me dijiste. No fue con la gaita. Otros géneros. De hecho, yo nunca he pertenecido a un grupo, bueno, sí, a las espiguitas del Padre Vilches. Que el Padre Vilches, quien no lo conoce, fue un cura que llegó a San Francisco, hoy en día es un municipio del estado Zulia, pero era un cura gaitero. Y creó un sonido, y gaiteros que son leyendas hoy en día pasaron por esas filas. Zagalines en los 70, Espiguitas en los 80. Yo formé parte de las Espiguitas como cantante, porque yo, a pesar de que el 4 lo dominé habilidosamente desde esa edad que te dije, porque yo tocaba una versión del Diablo Suelto, quizás mía, que hoy no la toco, ¿no? Te la pudiera mostrar. A los 6 años, ella tocaba de una manera habilidosa el instrumento, pero siempre para mí fue muy fuerte el canto. De niño, yo fui muy buen cantante de niño, y eso tenía ese pastel, y era más fuerte el canto que el 4. Gané 2 festivales de La Voz Canta Claro en el 88, 89, gané La Voz Liceísta del 91, eran concursos de canto, de música venezolana. Siempre mi contacto, volviendo a la pregunta, fue con la música venezolana. Las danzas, el joropo, los valses, Mario Suárez, tanta información, María Teresa, Simón, todo eso se escuchaba en mi casa. Y ese grupo Candela, que era como una filial de un solo pueblo, yo ahí aprendí demasiadas cosas del folclore, desde muy niño. Ya cuando entro a las espiguitas, ya entro con la gaita directamente. Y desde cierta edad, yo en estos días hablaba con mi hermano, quien es uno de los tantos padres musicales que yo tengo, Neguito Borja. Y resulta ser que yo grabé los coros de un tema que se llama La Perola. Ay, bate que bate, y exprime esa lavadora, llena la ropa toda hora. Eso pegó a nivel nacional, La Perola, en el año 89. Que fue mi primera grabación con Gran Coquibacoa. Yo a lo largo de eso he hecho muchos trabajos dentro de la gaita, principalmente con ese grupo, Cardenales con Gran Coquibacoa, pero siempre he sido como un invitado, nunca como cuatrista pertenecía a un grupo de gaita. Pero quiero decirte que la gaita para mí, yo soy un estudioso de ese género. Siempre digo, soy un fanático. ¿Sabes? Me has comentado que hasta esa edad estás entre el canto y la ejecución del instrumento. Sí, el canto para mí fue fundamental, las dos cosas. Claro, en ese interín de 5 a 10, 12 años, yo descubrí otros instrumentos, porque siempre, gracias a Dios, he sido muy hábil para las cuerdas. Y ya a los 11 años yo no solamente tocaba el 4 solista, sino que dominaba muy bien la guitarra. Tocaba el requinto, que era el instrumento de mi abuelo. Me gustaba mucho la música de los panchos, los boleros en este caso. Y también tocaba la bandola llanera, un instrumento
de 4 cuerdas, que hay varias bandolas en el país, pero es la bandola del llano. Y ejecutaba esos instrumentos y cantaba. Yo me dedico más a la ejecución de instrumentos cuando hago el cambio de la voz, que lo hice muy rápido. Yo a los 12 años, de hecho grabé en tantas grabaciones que hice como niño cantando, hice un disco para una institución privada que le cantaba al lago. Lo hice vamos a decir, en febrero, y en junio me tocó cantar el disco y tuve que doblarlo, porque ya tenía el cambio. Yo en ese momento también, mi padre conserva un récord nacional e infantiles de natación. Fue atleta del año en el Zulia 74, 75, fue medallista centroamericano de natación. Y yo tomé la natación también de niño, fue mi otra parte de mi vida. Y creo que estaba en un deporte de alta competencia en ese momento, y no sé si la voz me llegó más temprano, porque normalmente el niño cambia la voz a los 13, 14 años. Entonces, a partir de que llega el cambio de voz, y yo me digo que ahora no puedo cantar, voy para esto, para mantenerme activo en la música. Y comenzó ese desarrollo con el 4 venezolano en este caso. Una pregunta. ¿El 4 venezolano tiene variantes o es un solo instrumento? O sea, ¿existen distintos tipos de 4 o con características distintas o es uno solo? Fíjate, lo del 4 venezolano, o sea, ese nombre de venezolano, creo que se le atribuye a darlo a conocer más, ¿no? Hay mucha gente que no conoce el instrumento y dice, ¿qué es eso? Es un 4, igual que el 3 cubano ahora. O también se ha sembrado la duda, como ha pasado con otras cosas, que si es colombiano o venezolano el 4. O lo compara con el ukelele. O que si el joropo es venezolano. Bueno, eso es otro tema. Pero el 4 venezolano tiene una sola forma, a excepción que en Barquisimeto el joropo el golpe tocuyano, no joropo, el golpe tocuyano que se da en Lara tiene variantes en el instrumento, en afinación, en cuerdas y en formas. Porque el golpe larense tiene muchos 4s. Entonces hay varios 4s que van haciendo funciones, y ese, digamos, es la variante que se da en el Venezuela. Ahora el 4 ha pasado por 2 afinaciones. La afinación de Freddy Reina y tantos otros cuatristas que han usado la afinación antigua, que era esta, que la última cuerda era aguda. Con los años se varió a que el sí es grave ahora, al cambur pintón. Entonces, eso ha sido la variante. Venezuela, por supuesto, el 4 ha ido cambiando de dimensiones en su diapasón, por ejemplo. ¿Okay? El maestro Casanova creo que fue el que impuso esto. También cuatrista de la afinación de la afinación antigua. Hizo este traste de 17 espacios para tener más posibilidades. Pero yo crecí con 4 de 14 trastes, 15, que es lo normal. Construye desde ahora un futuro de tranquilidad para ti y de prosperidad para tus hijos. El mejor momento para comenzar fue ayer. El segundo mejor es hoy. Confía en una agente que habla tu idioma, conoce tu cultura y trabaja contigo paso a paso. Llama hoy a Ana de Luca al 786-973-5361. Tu salud es mi prioridad. Jorge, ¿cómo pudiste manejar lo que es la vida profesional a corta edad con tu educación? Me imagino un chico del liceo, del colegio, y me hablas de que también había deporte por medio, compromisos ya profesionales en la música. O sea, la vida tuya era alejada de lo normal. De lo normal, ¿no? Sí. Poco atípica. Sí. Me costó mucho en los estudios eso. Pero porque yo siempre, Igor, y en momentos, por supuesto, hermosos que uno vive y momentos difíciles. Yo he estado en un momento difícil de mi vida y nunca puedo dejar de tener una canción en la mente. Los que estoy tocando, o sea, los que somos músicos seguramente pensamos lo mismo. Yo siempre estaba estudiando en mi educación primaria y siempre estaba con algo.
en esa distracción. Tu Una mente- canción, una cosita, un pupitre aquí, ¿sabes? Y me animaba mucho saber que estaba el día pesado de clase, pero yo en la noche tenía un ensayo y eso ¿Te alejó de la me- parte académica un poco? ¿Se te hizo difícil? se me hizo muy difícil, tuve problemas también. Pero en el camino encontré muchos maestros que hoy en día, casualmente Gisela Vilches, tengo que nombrarla, siempre está en contacto conmigo. Fue una maestra que me ayudó mucho porque el tercer grado yo lo pierdo por el tema del mariachi. Imagínate. Los trasnochos, ciertas cosas. Estaba desenfocado, pierdo Un niño de tercer grado ya... Ya, sí, yo perdí ese año. Y fíjate que no sé si lo había dicho antes. Y esa maestra después, un año más tarde, buscó hacerme un examen a Nivelarte, mitad ahora. y me promovió al grado donde estaba ella. Que siempre le agradeceré. Y también me pasó cuando yo empiezo a viajar a Caracas con Un Solo Pueblo y María Teresa. Yo viajaba todos los fines de semana y venía de Maracaibo. También me trajo problemas con el primer año de bachillerato. Y ahí vino un profesor, Morris Ocando, que creo que era algo... Yo había reprobado, era dibujo técnico o algo así. Era una materia que me estaba impidiendo saltar. No es que venía, o sea, había faltas. Y yo me acuerdo que hubo una reunión para eso, porque el dibujo técnico no tenía reparación. Es correcto, correcto. te acuerdas de eso, Sí, güey? sí, sí. Había unas materias Si que no tú tenían... perdías dibujo técnico, te quedabas. Entonces, hubo un problema, no tenía, y una reunión, y yo llegué a esa reunión. Me acuerdo como si fuese ahora mismo. Y Morris Ocando se llevó unos artículos del periódico que habían salido de mí, que desde niño mi papá conserva mucho eso. Los artículos, una hemeroteca que tenía, que había noticias recientes en el panorama. Joven niño Jorge Polanco que representa a Venezuela. Había varias información de eso. Y él se fue a esa reunión con eso. Y aquí tenemos un muchacho que acaba de ganar la voz liceísta por este colegio. Y nos representa, bueno, vamos a echarle la mano para que pueda seguir. Entonces, siempre conté con ese apoyo porque lo de la música yo me lo tomé siempre muy en serio. Pues, siempre tuve ese orgullo de representar lo mío. Y conseguí con gente buena en el camino. Sí, gracias. Mira, Jorge, sales de esa educación primaria, secundaria, luego llega la etapa de formación superior. ¿Te formaste Sí, para el bachillerato, salí de bachillerato y después de salir del bachillerato seguí ya los caminos formales de la música, estudiando no solamente en academias, en conservatorios, sino también me encontré con la universidad más valiosa que tengo, que fueron los maestros con quien trabajé. Aldemaro Romero fue mi universidad como músico, para aprender, para Trino Jiménez fue otra, y cursé, por supuesto, cursos de armonía, de muchas cosas que me ayudaron hoy en día para conocer lo que toco, ¿no? Porque hay muchas cosas que descubres a medida que vas estudiando. Yo llegué a estudiar ya sabiendo muchas cosas. Me tocó simplemente darle forma en cuanto a nombre y esas cosas. Eso fue mi... ¿Cómo fue tu salto ya a la música clásica? Lo difícil de todo músico que se dedica de una manera solista, en cantantes, en instrumentistas, es buscar una sonoridad, es tener una identidad sonora. Yo agradezco muchísimo, recibí muchas influencias con el 4 específicamente, que fue ya ha sido mi bandera, de Nerio Franco, de Douglas Isea. Para mí, esas dos personas del sur deben estar entre los 4 cuatristas más importantes o 5 de la historia para mí, por la creación que ellos hicieron. Evidentemente, mi padrino Cheo, que lo conocí muy niño, luego nos reencontramos de 13 años, que vio mi manera de ejecutar. Y evidentemente influyó mucho en mí. Y por ahí, por esas informaciones que yo tenía, fui buscando mi propio ADN, ¿no? Y por supuesto, encontré en el camino grandes maestros, te lo repito, Un Solo Pueblo, María Teresa, Aldemaro, Simón Díaz, Gualberto, con los que ya trabajaba yo en Caracas de 13, 14, 15 años, Reinaldo Arma, Luis Silva. Y eso fue verdaderamente un aprendizaje importante para mí y ya mi trabajo formal.
ese salto, ahí vino ese camino, hasta que por supuesto una de las cosas más importantes cuando me uní con Huáscar, por ejemplo, que fue en el año 96, 97 por allí, comenzamos una sonoridad creada por maracuchos todos, que se creó ese término de neofolclore y esas cosas. Eso me permitieron desarrollar todo esta información que yo tenía para poderla juntar en otros géneros. La parte clásica, por ejemplo, también fue por inquietudes. Yo siempre con el 4 he sido muy inquieto de ligarlo a otra música y ponerlo a la par de otros instrumentos. Eso para mí sigue siendo un sueño y un proyecto en realidad de mi vida. Poder poner el 4 al lado de una trompeta, de un acordeón, de un saxo, de un piano, que siempre tenga el 4 ese diálogo con ellos. Y uno de mis sueños más grandes era ponerlo con una orquesta sinfónica. Sabes que hay un comentario o una frase que usas tú y la he escuchado cuando hemos estado trabajando y le das como ese consejo que nadie pide, ¿no? Cuando le dices, lo escuché una vez, decías que para ser buen solista tienes que ser mejor acompañante. No se puede ser solista si no es acompañante. Y ahí eso es un comentario que parece sencillo, pero cuando lo analizas es bien complejo, ¿no? Es aprender a formar parte de una sonoridad conjunta para luego pasar a ser un solista, ¿no? O sea, no puede haber en una agrupación 10 instrumentos, 10 solistas. Claro. Entonces, eso creo que es parte de la madurez del músico. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que, a mi opinión, y lo voy a decir yo, es una enfermedad que tiene muchos músicos que no controlan esa parte, ¿no? Esa es la necesidad del protagonismo a veces en la ejecución. Eso cuando lo escuché una vez decir de ti, lo entendí, lo pensé y dije, oye, es verdad. Pero esto es parte de un proceso en que la persona tiene que estudiar, formarse, ejecutar para acompañar. Y cuando llega el momento de ser solista, ya es otra historia. Es otra historia. Y yo creo que cuando hablamos de orquesta, ya de algo más grande, ya entiendes cómo acompañar, cómo ejecutar los roles en un momento determinado. Esto que estamos haciendo, un diálogo. Es así. La música es un diálogo. Y lo digo porque cuando estás con Huáscar, que empiezas tu carrera con Huáscar es solista en momentos te acompaña. O sea, es el entender cómo funcionan los roles dentro de la escena. Algo importantísimo y es lo que cambia todo. Todo. Es que la música es eso, un diálogo. Y lo que hablabas del acompañamiento es una cosa que yo digo a diario, a veces cae bien o no. Es polémico. Porque no puede ser que un cuatrista toque bien un tema solista, pero toque mal la gaita. O toque mal una danza, o toque mal un joropo. O que haya saltos en su ritmo, o que no sea constante con el tiempo. Eso no puede... Eso pasa mucho en el 4 hoy en día.
Pero no puede pasar con otros instrumentos. Si tú eres conguero de salsa, tú no puedes tocar la salsa, la marcha bien, pero si tocas un guaguancó no lo sabes tocar. ¿Sabes? Claro. Entonces, hay que la base del 4 es 100% para mí acompañante. Después viene el solista. Ahora es al revés. Ahora la gente toca primero ser solista y entonces ves que ejecutan una interpretación de cualquier género que está desde su raíz mal ejecutada. Entonces, cuando yo siempre lo tuve claro, eso me ayudó por donde yo crecí, por mi comienzo. Porque a mí me tocó, como te dije al principio, acompañar a mi madre, acompañar a mi papá. Y después, bueno, tuve la fortuna de haber acompañado a todo el mundo en la música venezolana como acompañante. Yo puedo tener muchas ganas de recorrer mi instrumento y de hacer muchas cosas, pero si está cantando algo, yo tengo que morir aquí. Claro. ¿Sabes? Es así. Es la magia del acompañamiento es vital. Y te lo dan la madurez. Muchas veces no, yo toco muy rápido. Yo escucho grabaciones mías de hace muchos años y me parecen que están extremadamente rápidas. La madurez te va bajando esa revolución un poquito, claro, para ponerlo. Pero siempre el carácter del acompañamiento fue desde niño para mí. Parte fundamental. Y sigo luchando por eso. Y hay algo que no sé si lo percibe el músico, pero hay gente que está en el público admirando al músico acompañante. Yo lo hago. O sea, yo por lo menos cada vez que tengo la oportunidad de ver a Oscar de León o por hablar de Juan Pablo Romero, ahí va. Que es un gran acompañante y capta la atención en la manera que hace, pero la gran estrella es Oscar. Y hay un ritmo, hay una base, un ritmo que respetar. Es espectacular. Entonces tú dices, o hay trompetistas que tienen un sonido espectacular y están haciendo su parte, y cuando llega su momento es único. Es que y aprendes a disfrutar. Yo disfruto más de un acompañamiento que hasta de un solo. Imagínate. Sí. Y hay muchos cuatristas acompañantes de Venezuela geniales. Muchísimos. Jorge, ¿cómo llega el momento internacional de Jorge Polanco y cómo se convierte Jorge en un cuatrista solista? ¿Dónde empieza Jorge en qué punto a salir de Venezuela, a tener su rol protagónico en la escena? Comenzó de muy temprano, porque ya cuando yo me dedico al cuatro solista, 13, 14 años, comienzo a viajar con esos personajes que te nombré anteriormente. Y comienzo yo a hacer conciertos en salas, en Bogotá, en la sala... ahora se me va el nombre, que es la sala acústica. Bueno, en Bogotá, en México, París, en el Bolívar Hall de Londres. Empecé a tocar de manera solista y con grupos que siempre tuve la fortuna de trabajar con artistas de mi país que viajaban mucho. Por ejemplo, con Huáscar nosotros hicimos más de 20 países. Con el trío acústico, Elvis y Huáscar y yo, representando la música venezolana. Y eso, por supuesto, ya... Como yo hacía un trabajo paralelo como solista, era una unión muy, muy atractiva, pues. Cada quien tenía su agenda y vamos con ese camino, ¿no? Pero comienza de ahí, de los 13, 14 años, comienza la parte solista, la parte de grabaciones acompañantes, y sobre todo cuando llega la etapa muy importante de que estreno el Aranjuez. Eso fue un sueño hecho realidad que se convirtió en una agenda muy activa, porque pasé por todas las orquestas del país tocando ese concierto para guitarra y hasta ahora nadie lo ha hecho. Ese concierto de Aranjuez. Es el único cuatrista que lo ha hecho. Y a raíz de eso salió el concierto de Aldemaro, famoso que me escribió, que también empezamos a girar con sinfónicas. Que eso para mí fue algo fundamental en mi vida, porque es otra cosa. Ahí está fuera del terreno. Una pregunta, a ver si la memoria no falla. ¿Tienes cuantificado cuántos proyectos o cuántos discos has grabado, tanto para artistas como en lo personal? No, en lo personal sí tengo 2 de solista, 2 por no sacar, que no, de solista no he grabado, 1 con Aldemaro en vivo.
Tengo homenajes a Rafael Rincón González, tengo 3 discos de niño cantando. Está el concierto de Aranjuez grabado con la Sinfónica de Dallas. Hay varias producciones, pero con cantantes, imagínate, no lo tengo cuantificado. ¿No podrías acercar un número? No sé, imagínate, yo creo que... no sé, 300 discos, no sé. Wow. Es que es mucho. He grabado con tantos artistas en todo el país. Varias veces. O sea, sí, ha sido bastante. No tendría que ponerme a ver. Vamos a hablar de un poquito de la música que consumes. Podremos asumir que porque estás en el mundo del cuatro y la música, solamente consumes música venezolana o de ese estilo, pero ¿cuál es la música que escuchas que te permite educarte también, educar tu oído cuando no tienes el cuatro en las manos? Me gustan varias cosas. Y yo he ido por mi vida por etapas. Yo tuve, por supuesto, la etapa de la base del folclore nuestro, que lo sigo escuchando, porque hay cosas que son dignas de analizar. Cantantes. Y dentro de ese cantante, o en la alfombra de ese cantante donde pisa, está lo que hablamos de los acompañantes. Gualberto es un caso de analizar. Mario Suárez es un caso de analizar. La música de Aldemaro también, hasta hoy en día la analizo. Soledad Bravo, Cecilia Todo, la gaita, por supuesto, en todas las variantes que tiene con agrupaciones. El plato fuerte mío sigue siendo el folclore, pero tomé una etapa con el flamenco muy larga en mi vida. Desde Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo, Camarón de la Isla. El flamenco para mí fue muy, muy importante en una etapa de mi vida para poder lograr tener sonido. De hecho, mi forma de puntear el 4, que debería ser esta, por las características del instrumento, esto es un poco más guitarrístico. Como yo toco requinto y tengo la información del flamenco, toco de esta manera. Ahora hay otra forma de tocar que lo hacen de esta manera, que es una cosa más mandolinística. Pero porque también he sido muy cuidadoso de proyectar el sonido del 4. ¿Sabes? Entonces, esa información del flamenco a mí me marcó mucho. A la hora de yo solear, de hacer fraseo, tengo esa información importante. El bolero para mí ha sido, aparte que me gusta cantarlo, ha sido mi carta de consulta armónicamente hablando. El género del bolero, que es tan amplio. La música mexicana también la frecuenté desde muy niño. Cantantes como Javier Solís, como Pedro Infante, como Vicente, como tanto Juan Gabriel. Ha sido texto también de consulta para mí. Y hay mucha gente que me dice, ¿por qué si tú tocas eso, escuchas esa música? Yo me acuerdo que a mí un músico me dijo una vez, un músico famosísimo venezolano, me dijo, ¿cómo puedes tú tocar el concierto de Aranjuez y estás escuchando la dimensión latina? Fíjate lo erróneo del comentario. Y es que yo de eso aprendo. ¿Sabes? Y la salsa, a donde iba, la salsa para mí es, y diría que lo que más escucho. ¿Por qué? Porque rítmicamente me ha ayudado mucho a mantener mi base como acompañante de la salsa. No puede haber un músico que toque armonía, que toque cuerdas, que no tenga conocimiento percutivo. Allá estamos mal. El conocimiento percutivo tenemos que tenerlo, porque el 4 es percutivo. De la salsa a mí me ha ayudado muchísimo. Entender lo que hace Oscar, que me tocó vivirlo. Nadie me lo contó, lo viví muchos años en tarima. La salsa que hace el Gran Combo, Gilberto, el Canario, Sergio George. Toda esa música es parte de mi día. Sí, bueno, quería llegar a este punto porque este es uno de los puntos que a mí más me apasionan. Y es cómo, después de hablar de folclore, de la música típica del Zulia, de todas esas estrellas venezolanas, te consigues no solo con
con Oscar de León, sino con un género que te hace internacionalizarte también de otra manera, ¿no? ¿Cómo entra Jorge Polanco a la fila de Oscar de León? Yo de Oscar, como todos nosotros, musicalmente hemos sido fanáticos. Yo era un fanático de Oscar bien particular. Yo me atrevería a discutir porque yo se lo he dicho a él, yo no sé si hay una persona más fanática que yo. Porque yo lo entendí como músico y lo entendí como ídolo, como público. Las dos cosas. Yo comencé con una fiebre de coleccionar conciertos de Oscar en vivo. Por ejemplo, Oscar se presentaba en Maracaibo, yo lo iba a ver, y la persona que estaba en la consola, yo siempre la buscaba contactar. ¿Vas a grabar? Sí. Yo quiero Te lo compro, te lo vendo. O simplemente ya me conocía. Tu imagen habla. Déjala en manos de expertos. Confía tu marca a quienes saben proyectarla. Diseñamos letreros. Construimos confianza. Productos de alto impacto para negocios que quieren destacar. Somos Realvin Lab. Tú lo sueñas y nosotros lo creamos. Que me lo pasaba. Yo me fui alimentando de eso y me conseguí con amigos que también tenían muchas grabaciones de Oscar. Y yo me fui aprendiendo su dinámica de la tarima. Aparte de sus temas, por supuesto. Coreografía. Todo me lo sabía. Sin entrar a la orquesta. A la orquesta me ayuda a entrar ya mi carrera formada como cuatrista conocido en el año 2000, finales del 2005. Oscar va a una fiesta en Navidad a un club de Maracaibo muy importante. Y el presidente del club era un conocido mío, me invita y voy a la presentación de Oscar. Yo había perseguido a Oscar mucho tiempo por poderlo conocer o darle la mano. No lo había logrado. Porque siempre lo iba a ver y se baja en la tarima y hay un tema de seguridad que no nos permite hacer. Ese día, cuando sale la orquesta de Oscar a formarse, cuento un poquito largo, te lo puedo echar, ¿no? Dale, claro. El pianista Oscar Reyes, le envío un abrazo. Él me mira así, yo te conozco, me dice. El tipo se baja y me le acerco y nos saludo. Yo te vi, tú eres el que tocaste el concierto con la Sinfónica, lo vi en Venezuela Televisión en ese momento. Porque él era el que transmitía el concierto de la Orquesta Municipal de Caracas. Yo, sí, soy yo. Yo lo vi, empezamos a hablar. Y me dice, yo soy muy fanático de ustedes, de su música. De pinga, vamos, Se monta a tocar. Y yo vacilándome, el tipo Reyes, siempre se lo voy a agradecer. Yo no sé si se acuerda de eso. Pero Reyes siempre, y fue toda la noche interactuando gozando conmigo. Entonces, Oscar toca un tema, Lágrimas Negras. Y el trombón Luisito Pereira saca un 3 cubano. El tema. Cuando yo veo el 3, es el instrumento que yo ejecuto. Porque bueno, no es mi etapa que toco 9, 10 instrumentos de cuerda. Y yo dije, este es mi momento. Este es mi momento. Y le digo yo a Reyes, yo quiero tocar el 3 para que me montes. Entonces el tipo tocando me dice, dile a Oscar. Imagínate, güey. Ay, yo, por muchos Jorge Polanco que yo era en ese momento, no. Digo, no. Ok, tranquilo. El tipo al ver que yo me echo para atrás, que la cosa no va a pasar, yo me imagino que Reyes dijo, este tipo no la va a cagar allá arriba. Claro. Él fue, se alejó del piano, le dijo, quiero tocar 3, le digo. Entonces me agarró, ¿tú quieres tocar 3? Estaba yo abajo así. Y me dio la mano, Oscar. Wow. Me sube, pero no me ve. O sea, él me sube, me da la mano y sigue cantando. Yo agarro, me dan el 3. Cuando empiezo a tocar que suena el 3, el tipo voltea
Y se pone a gozar conmigo. ¿Y cómo te llamas? Y Polanco, la gente le gritaba, me conocía, de Maracaibo. Y yo hice un solo, y el tipo me nombra, y quédate para la otra, y me nombra, y pasé, toqué todo. Yo tengo ese show grabado. Yo lo conservo en audio. Ajá. Termina eso, si me va a buscar, no lo veo. Ni la mano le di. O sea, saludo. Después no pudimos hablar, lo bajaron de la tarima, se acabó. Me llevó eso en la cabeza, toqué con Oscar de León, tengo un disco grabado que me nombra. Ese día no dormí. Lo hice ya. Por coincidencia de la vida, eso fue en diciembre. En febrero, en enero, cerquita, enero de 2006, yo toqué un concierto para una empresa de telefonía en Venezuela con Aldemaro Romero. Dimos el concierto a cuatro manos que hacíamos para ese momento. 2006, un año muy importante para mí. Ese año me entregó el concierto Aldemaro a mí. Me lo regaló. Ese año también fue el Entre Amigos de Huáscar en el Teresa Carreño. Sin precedentes hasta el sol de hoy. Lo único... Y aquí está, que ese es mi hermano, y siempre lo digo. Hay cosas que se olvidan por las redes. Este mecanismo de ser músico hoy en día. Pero ese ha sido el único músico que con música instrumental ha llenado 2 Teresa Carreño. Y eso sí le aplaude. Impresionante. ¿Sabes? Yo afortunadamente fui parte de eso. Pero eso es un logro que Huáscar tiene encima por siempre. Bueno, toca el concierto de Aldemaro. Había una sorpresa musical. Detrás había con una pared, era un paraván, una cosa bien pintada. Y cuando yo me bajo, ¿quién va a tocar? A Oscar de León. En la Quinta La Esmeralda. Quinta Esmeralda. Cuando yo paso hacia atrás, ya está la orquesta ahí. Atrás en el backstage. Y está el tipo, hermano. Hablando por teléfono. Y caminando para allá y para acá. Para allá. Bueno, me quedo ahí a esperar que el tipo termine la conversación para saludarle. Cuando termina me le voy. Le digo, maestro, no sé si me recuerda, pero yo en diciembre, el mes pasado, me monté con usted en Maracaibo a tocar 3 cubanos. Y el tipo me dice, claro, vale, yo te recuerdo. Te quería decir una cosa. He visto pocas manos izquierdas como la tuya, pero la mano derecha, no tienes que mejorar la mano derecha, me dice, porque no tienes la información de la salsa y la vaina. Le digo, maestro, es que yo no soy tercero, yo soy cuatrista. Yo no toco el 3 porque se asemeja al 4 y tengo la virtud de conocerlo. Entonces me dice, pero te quiero regalar unos discos para que te informe, porque cuando te informe, imagínate, aquí te para con el 3. Entonces me dice él, llamó a una persona, ponle para que vaya para la oficina y nos encontremos allá para darle los discos. Ahí murió. Cuando el tipo se subió, desde la primera canción me empezó a nombrar. Y de una vez cautivado, definitivamente. me subió otra vez. Vuelvo a agarrar el 3, vuelvo a hacer solo y me sabía la coreografía. Entonces me voy con Only, mi hermanito Only, su hijo, a gozar y a hacer los pasos. Y el tipo, cuando me bajé, me dijo, ¿tú quieres entrar a la orquesta? Él. Impresionante. Y yo le dije, wow, maestro, imagínate, pero... ¿Sí o no? Sí, ok. Mañana a las 6 de la tarde salimos para Maracay, en la oficina de tal hora. Ahí empezó todo. De ahí para adelante fue... que yo entré tocando 3 cubanos. Ese fue mi instrumento. Pero el 3 cubano con el piano... Choca. Sí, hacen la misma función prácticamente. Entonces después me preguntó, ¿tocas guitarra? Sí. Toca guitarra, tráetela. Y comencé mi temporada como guitarrista. Antes que en ese interín de conocerlo, nos hicimos muy amigos y él descubrió mi verdadera carrera. Y el 4 estaba ahí siempre y me presentaba y empecé a tocar 3, guitarra y 4. Esa es la del 4, dale un templón para que quede bien afinado. ¡Vamos! Y por muchos años y en muchos países hasta me decía, sal tú solo. Y yo salía con el 4
hacer un preámbulo de venezolano antes que entrar a la orquesta. Y ya hasta el sol de hoy, pues, Oscar ya me sigue presentando con el 4. Pues. Y empezó ese descubrimiento de adaptar su salsa a este ritmo, pues, su percusión, sus cosas. Empecé llegó un momento que tocaba todo el show con el 4 y no me decía nada. Espectacular. Y bueno, como me comentabas una vez que él iba como no como desprendiéndose de ti como músico acompañante, sino que tenías que buscar tu rumbo como artista solista. Él me acompañó en toda esa travesía porque nos hicimos muy buenos amigos y sabía todo lo que estaba haciendo, ¿no? Con los conciertos sinfónicos, con esto. Y cuando yo me voy de la orquesta, que específicamente me vengo a este país, siempre fue para mí un motivo, me ha motivado mucho a seguir yo como solista. De hecho, me pasó algo, sigo haciendo muchas cosas con Oscar de invitado especial. Y él, el año pasado me pasó una cosa impresionante. Este año. En enero yo me monto en un show privado con él. Él me llama, me invita y me monto a tocar, pero me quedé tocando todo el show. Bailando, recordando viejo el tiempo. Fui feliz. Me lleva en febrero a Nueva York a un teatro de invitado. Y cuando llega me dice, te presento, sale, toca y te despido. Y, coño, pero deja. Descubre la mejor versión de ti en Live Spa, donde la belleza encuentra bienestar. Expertas en depilación láser con certificación profesional para una piel suave y libre de preocupaciones. Conoce nuestros exclusivos tratamientos antiedad. Recupera tu brillo natural con cuidado especializado. Permite que nuestro enfoque en nutrición y pérdida de peso te acompañe en tu transformación integral. Living Spa, belleza, salud y bienestar en un solo lugar. No, es que tú eres un solista. Tú eres un artista. Tú no eres músico mío. Qué bonito que llegó el reconocimiento. Por un lado dices, como tengo que salir y me salgo. Pero Claro. Darte el fondo, que es el reconocimiento de Oscar de León. Exactamente. Impresionante. Y en el concierto de sus 52 años en el James Knight Center, a reventar. No sé, 5,000 personas o más. Con 5 invitados. Aymet, Nela Burke, Willy Chirino, Tito Nieves y Jorge Polanco. Fue el único venezolano invitado especiales para su concierto. Y eso dice mucho de la amistad que tenemos, pero más que todo de reconocer el talento y lo que uno le ha dado pues, a la música. El reconocimiento de un artista a otro, que es lo que venimos Y de ese artista. ¿no? Y de ese artista. Ya hay nombres, ¿no? Hay nombres que no sé si a través de ese vínculo, de ese crecimiento que obtuviste con Oscar, nombres se acercan a tu vida, como Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, José Alberto El Canario. Compartes una amistad muy especial con Ronald, con Luis Fernando. Y vienen todos estos artistas internacionales acompañan y a trabajar contigo. O sea, no es tan común que este tipo de artistas Esté ligado al folclore. estén ligados al folclore. Pero se motivan. Y se motivan porque por tu capacidad Sí. de exponer el 4 a todos esos géneros. Pero sí, he sido testigo de eso y es impresionante. O sea, ¿cómo has logrado eso? Sí, yo creo que Oscar tiene mucho que ver, como lo dijiste, pero a ver, creo que ellos han captado eso de mi amor por lo mío, por querer siempre estar ahí con 4 cuerdas, ¿sí? Fiel a mi norte, ¿sabes? Y eso se ha logrado paso a paso, no que ha sido tan fácil, ¿no? Por ejemplo, con José Alberto El Canario, que me une una amistad, es amigo de mi casa, de mi hogar, que es una leyenda de este género. He tenido esa fortuna de hacer tantas cosas, hasta mariachi hicimos. Pero siempre tengo esa participación con él en sus shows en vivo o cuando lo he llamado a grabar, ahí he estado apoyándome.
porque vaya más allá de lo profesional. Creo que hay un sentimiento por hacer buena música y por respaldar ese norte mío. Vuelvo y repito. Yo con Ronald ahorita grabé, que es mi hermano hace muchos años, grabé una danza zuliana, por ejemplo, por un proyecto que tengo, y ellos están dados, porque hasta ellos, yo nunca había cantado una danza zuliana, ¿sabes? O venir que Oscar grabe un merengue venezolano. Entonces, ese tipo de cosas, gracias al folclore, a mi determinación por siempre de difundir lo nuestro, eso también ha caminado mucho. Y un comentario que te quería hacer, que es impresionante que yo veo en Jorge Polanco a un exponente de la música, del cuatro de la música venezolana, de manera distinta como se ven otros, sin ánimos de hacer una mala comparación. Y es una manera como distinta desde el punto de vista de su marca, de su identidad, porque ves eventualmente un músico internacional, pero con un cuatro venezolano. O sea, tu identidad no está condicionada a la manera de a solamente estar en los géneros de música venezolana, ni luces como un artista folclórico, sino que es un matiz entre lo que llamaría yo un ciudadano del mundo, pero con un instrumento que le ha costado ser internacional. O sea, no? Es complejo. O sea, no sé si logro explicarme correctamente. Sí, ¿no? sí. Entonces, tú lo he visto, se puede. O sea, se puede y lo has logrado. Sí se puede, A pesar que a mí me han dicho, no, tú tienes que hacer tu concierto con la gama de instrumentos que tocas. La guitarra por aquí, el requinto por allá, la cosa por ahí, la bandola por aquí y el cuatro. Pero yo siempre he tenido, no sé, esa conexión, Igor, que no me siento bien si no estoy con él en la mano. Mira, vamos a avanzar hacia las últimas producciones, que también te agradezco, me has confiado ciertos proyectos y estamos muy felices de participar, ¿no? Hicimos con Oscar de León un video donde se hizo el Año Viejo, ¿no? Uh-huh. Ese fue un buen reto para ti profesionalmente y para el 4, ¿no? Claro. También hicimos para un disco de Navidad que tienes, con Ronald Borges y Luis Fernando. Algo bien bonito, que ya va para su segundo año, ¿no? Y ese fue casualmente la primera unión en video de ellos en su reencuentro. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. ¿Qué tienes en mente? Ya tienes una carrera, digamos, yo veo, ya hay 40 años de recorrido, o sea, un millaje larguísimo. Hay cosas que podría pensar yo que, bueno, ¿qué más puedes lograr? Desde el punto de vista de featurings, de escenas, has llegado a los sitios más recónditos del mundo con el instrumento, por A o por B, independientemente del tipo de proyecto que has hecho, pero ya después de esa madurez, ¿qué hay? O sea, yo sigo siendo un soñador, Igor. Nunca hay que dejar de soñar. Tengo muchos proyectos, cantidad. Y son proyectos son complejos, además, porque encierran un reto musical para mí. uh-huh. Lo del álbum de Navidad, se sacaron 6 temas, están 6 temas más por salir. El 4 gaitero que hice, el primer álbum que lo hice aquí en Houston. El segundo álbum se grabó
la parte mía, está toda la música lista, vamos ahorita a grabar los próximos 10 gaiteros. Es un disco que a mí me trajo mucha satisfacción porque es como un hilo musical en Maracaibo. Te lo usan para todo, eso me alegra tanto. Que esté en todos los reels de la ciudad, está mi 4 gaiteros. Y fue un homenaje que yo le hice al 4, por supuesto, a través de esas leyendas. Que son muchas. A veces piensa la gente que la gaita son 2 o 3 nombres. Son miles. Está eso. Tengo pendiente, estoy grabando en este momento. Por eso es que hablamos del 4 acompañante. Yo estoy muy inquieto por eso. Y estoy mostrando los géneros menos difundidos del folclore. En un álbum largo también. Por ejemplo, del Zulia, no gaitas, sino danza, bambucos, décimas, contradanza. Y así voy. Paseando por estado, por la música andina, por la música llanera, por la música oriental, por la música central. Pero con la diferencia de que el acompañamiento es muy simple. El 4 con aliados de esta generación que nunca han cantado música popular, o por lo menos no lo han grabado. Ronald ya grabó, Luis Fernando también, y así van a haber otros de ese mismo estilo de corriente, con la intención de mostrar cómo se acompaña en esos géneros correctamente el 4, y sobre todo a través de esas voces, llegarle a un público distinto. Distinto y nuevas generaciones. A nuevas generaciones. Claro. Sabes que siempre conversamos y reciente en esta visita, quiero ventilarlo, pues hemos tenido momentos pues espectaculares de conversaciones y hablamos o cómo te gustaría devolverle a Venezuela, a sus generaciones, todas las satisfacciones y lo que te ha dado la música. Uh-huh. Y eso tiene que ver con llevar todas esas lecciones aprendidas a las nuevas generaciones, a entrar en contacto a través del sistema, devolverle un poco de ese éxito, porque el éxito a veces no solo es material, sino espiritual. Claro. Y nutrir nuevas generaciones, niños que están tocando el 4. Que son cantidades impresionantes. Es algo que sentí, pues, que te ilusiona mucho, pues, estar en contacto con la gente que te ves reflejado, básicamente, en niños. Sí. ¿Qué quisieras hacer con eso? No, y que no todos yo no tuve la oportunidad en gran parte de mi carrera de acercarme a esas figuras que en ese momento, bueno, me lo dio a mí el trabajo, pero quizás como un niño normal no lo hubiese podido hacer. Hay una cifra impresionante de 20,000 o más niños que están con el 4 en la mano a través del sistema, específicamente de la Orquesta Alma Llanera. Eso es una noticia que a mí me alegra muchísimo, que tienen teatros para hacerlo, que tienen esa información musical de lo nuestro desde temprano. Es algo verdaderamente fascinante. Yo quiero y voy a hacer un acercamiento con ellos, con esos niños que ven con un sueño que uno vaya a acercarse a ellos y poder repartir todo ese conocimiento que uno ha recopilado, encenderlo. Yo no me quiero llevar eso. Son unas dosis de emoción y de esperanza. Increíble. ¿No? Y entonces transmitir eso y que eso pueda trascender en ellos hasta todas estas generaciones, eso es un sueño para mí que estoy a punto de convertir en realidad. Y por supuesto, cuando te hablaba de los proyectos, porque yo quiero que el 4 sea, que tanto ha costado por la internacionalización, de repente es por la música también que se ejecuta. Vamos, el folclore es nuestra base, la música venezolana, pero el acercamiento con otros géneros folclóricos también, ¿entiendes? Porque a veces nos confundimos de que yo soy folclorista y toco folclore pero venezolano. Pero el vals peruano que tocaba Julio Jaramillo, entonces eso no, porque eso no es mío. Pero eso también es folclore. Claro. El vals, pero el vallenato es folclore. El merengue es folclore. Y entonces ese acercamiento que yo estoy teniendo y que voy a tener con figuras emblemáticas del folclore en el mundo, eso estoy seguro que va a trascender en que el 4 sea más visto y que sea algo, ¿sabes?
de vuelta a sus raíces, porque Claro. el 4 viene de ahí, viene de su folclore. Claro. Probablemente cuando este episodio salga, estarás en Venezuela en una gira y deseo que el reencuentro que tengas con Venezuela sea otro momento espectacular, ¿no? Pero hablábamos de la ilusión que tienes de entrar en contacto con esa masa, pues, de niños, ese plan que tienes de recorrer Venezuela, esas ganas que tienes de entrar en contacto de nuevo con la música y con nuestra gente, ¿no? Ujú. ¿Qué quisieras hacer dentro y fuera de Venezuela por el 4 a futuro? Yo quisiera lograr eso que te dije anteriormente, que sea reconocido así como lo es la arepa, ¿sabes? Así como tenemos tantas cosas en Venezuela para exportar. Y ese proyecto, que es un proyecto largo, porque quiero hacer un recorrido por todo el país para mostrar las formas y expresiones y sacar el 4 hacia esas expresiones folclóricas en todos los países con figuras importantes, personalidades que hacen folclore a nivel mundial. Eso es un proyecto que yo quiero hacer para que el 4 tenga el contacto con su folclore y tenga el contacto con otro folclore. Es correcto. Es que el 4 sea parte del vallenato, que el 4 sea parte de la salsa, que el 4 sea parte de la plena, del vals peruano, del tango, de la milonga, ¿sabes? Y eso nos va a dar muy buen resultado, Igor. Estoy completamente seguro que va a ser un antes y un después. Qué bueno. El tiempo se nos ha agotado y quiero agradecerte enormemente por el tiempo que me dedicas, por el tiempo que dedicaste a la audiencia, a todo lo que hemos hecho el día de hoy, esta conversación espectacular. Una despedida a este momento con música sería muchísimas ideal. gracias. Muchas gracias, porque sé que tu manera de llevar este programa, esta entrevista, es muy humana, es además muy bien preparada y hoy en día casi no vemos eso. Estoy seguro que va a seguir con grandes noticias y grandes invitados. Sí, porque es el profesionalismo que tienes y el amor que tienes por esto, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Y bueno, Houston siempre para mí va a ser la génesis de mi estadía en este país. Aquí nació mi hijo, aquí tengo familia. Y de verdad que siempre es un placer estar aquí en Houston. Hasta pronto, mi hermano.